Buenas, con este vídeo retomamos la serie sobre las partidas clásicas de Anatoly Karpov. Entramos en el año 1980 con una partida con las piezas blancas contra el gran maestro serbio Borislav Ipkov. Como veremos, se trata de una partida muy estratégica. De hecho, los grandes maestros de ajedrez han afirmado en múltiples ocasiones que la apertura española es una piedra filosofal para dominar la estrategia del juego. Así pues, Karpov abrió con peón e4 y tras peón e5, caballo f3, caballo c6 y alfil b5 llegamos a una apertura española, ya que fue Ruy López, un monje español, quien la popularizó en el siglo XVI. Tras alfil b5 la partida continuó con a6, alfil a4, caballo f6 y enroque corto. Si en vez de alfil e7 las piezas negras capturasen el peón en e4, entonces entraríamos en la variante abierta de la española. Les invito a que vean la partida de Karpov contra Korchnoi por el título mundial que se celebró en 1978 y que está en este mismo canal. No obstante, Ipkov prefirió la variante cerrada con alfil e7 y el juego prosiguió con torre e1, b5, alfil b3, d6 y ahora es muy importante darle una casilla de escape al buen alfil de casillas blancas. De lo contrario, las negras jugarán caballo a5 ganando la pareja de alfiles y eliminando el peligroso alfil de casillas blancas. Así pues, cada vez que el peón de e5 esté defendido por otra pieza que no sea el caballo de c6, hay que realizar una jugada para resguardar el alfil de casillas blancas. Karpov eligió c3 y tras enroque corto y h3, mi base de datos indica que hay más de 22.000 partidas que han seguido este cauce. Aquí hay muchas posibilidades. Las tres más conocidas son la variante Keres con caballo a5 ganando un tiempo el alfil en b3, la variante Zaitsev con alfil b7 poniendo presión en el peón en e4 y la variante Breyer con caballo bd7 reciclando el caballo y preparando un avance del peón a c5. Sin embargo, Ipkov eligió una variante menos común, con caballo d7 reciclando el otro caballo y amagando con un futuro avance del peón de f. La partida continuó con d4 ganando espacio en el centro, caballo b6 reciclando el caballo, caballo f c2 y ahora que el caballo ya no puede ir a c3, las negras toman el peón en d4 con e por d. Karpov recapturó con c por d y a grandes rasgos la estrategia de la posición es la siguiente. Si las blancas consiguen mantener el centro de peones estable, tendrán buenas perspectivas de victoria. Así pues, Ipkov va a tratar de desestabilizar ese centro de peones con rupturas temáticas como c5 o d5. Las negras continuaron con caballo b4 amenazando infiltrarse en d3, caballo f1, jugada típica que recicla el caballo para ir a buenas casillas como e3 o g3, además que evita el salto del caballo a d3. Ipkov reaccionó en el centro con peón a c5 y Karpov echó primero el caballo con peón a 3 para que el caballo se fuese a la casilla c6 y entonces desarrolló su alfil a la casilla e3. Las negras jugaron caballo a5 amenazando el alfil que tuvo que retirarse a la casilla c2. Del mismo modo, Ipkov jugó caballo c4 atacando el otro alfil y el peón de b2, así que Karpov retiró el otro alfil a c1. Es interesante ver cómo Karpov no dudó en resguardar su pareja de alfiles, y es que en posiciones que pueden abrirse fácilmente, como la actual, es muy importante mantener los alfiles en el tablero. Ipkov tomó el peón en d4 con c por d y tras caballo por d4, alfil f6, Karpov jugó torre b1, sacando la torre de la gran diagonal negra para poder expulsar el fuerte caballo en c4, con peón a b3. Ipkov, viendo que Karpov iba a hacer retroceder sus piezas poco a poco, reaccionó en el centro con la ruptura temática peón a d5. Aunque parece que las negras están sacrificando un peón, este puede ser recuperado fácilmente con alfil b7. De hecho, tras e por d, Ipkov respondió con alfil b7 y Karpov llevó su caballo a f5. En este punto las negras deben intercambiar damas ya que las piezas blancas están colocadas de forma óptima para atacar el enroque de las negras. El caballo en f5 está excelentemente colocado y la dama blanca podría incorporarse al ataque fácilmente vía la casilla g4 o la casilla h5. De hecho, hay muchas partidas de la apertura española donde las blancas literalmente fulminan a las piezas negras en este tipo de posiciones. Así pues, sabiamente Ipkov capturó el peón de d5 con la dama,
a la vez que amenazando mate en una en la casilla G2. Aquí Karpov tiene dos posibilidades, tal como sugiere el módulo: dama G4 o dama por dama. ¿Vosotros qué jugada creéis que jugó Karpov? Me parece interesante plantear esta pregunta porque creo que la respuesta está muy vinculada al estilo de juego del jugador. Muy probablemente, Garry Kasparov o Mikhail Tal jugarían rápidamente dama G4 protegiendo el mate en G2 a la vez que atacando seriamente el enroque de las negras. Sin embargo, Karpov es más conocido y temido por el dominio de posiciones sin dama, donde con pocos recursos puede generar mucho juego. Así pues, la respuesta correcta es que Karpov jugó dama por dama, y tras alfil por d5 llegamos a una posición de medio juego donde las blancas están algo mejor ya que sus piezas están más activas. Por ejemplo, el caballo en a5 está desvinculado de lo que está pasando en el centro del tablero, y el caballo en c4 puede ser fácilmente expulsado con peón a b3. Así pues, en estas próximas jugadas ambos jugadores van a maniobrar con sus piezas con peón a b3 expulsando el caballo a la casilla b6, alfil e3 reconectando las torres y atacando el caballo, torre b8 defendiendo el caballo, caballo g3 reforzando el caballo en f5, alfil e6 colocando el alfil en una muy buena casilla y caballo d5 centralizando el caballo. Si alfil por f5, vendría caballo por f6 jaque, g por f, alfil por f5 y las negras estarían mucho peor ya que tienen peor estructura de peones ya que los peones de f están doblados y la pareja de alfiles domina por completo a la pareja de caballos. Entonces Ipkov respondió con caballo d5, pero entonces Karpov transformó su ventaja en el centro del tablero en una ventaja más tangible, asegurando la pareja de alfiles en una posición abierta. Lo hizo mediante caballo por f6 jaque, caballo por caballo y hemos llegado a una posición donde está claro que las piezas blancas son las que están presionando. Llegados a este punto, Karpov realizó una maniobra estratégica interesante. Las casillas negras de Ipkov son algo débiles ya que no tiene el alfil de color de esas casillas. Así pues, Karpov va a tratar de colocar un caballo en la casilla negra de 6, desde donde va a restringir las piezas negras, a la vez que va a intentar desestabilizar el alfil bueno en e6 con el avance del peón de la columna f. La partida continuó con alfil c5, torre e8, caballo d6, torre d8 y f4 amenazando f5 y dando una casilla de salida al rey por si hay que ir al centro. Ipkov recicló el caballo malo en a5 a la casilla b7 y tras caballo por caballo, torre por caballo, f5, el alfil tiene que moverse a la casilla d5, donde va a estar más vulnerable ya que no está apoyado por un peón. La partida continuó con torre bd1 poniendo presión al alfil, torre bd7 sobreprotegiendo el alfil, torre d2 amagando con doblarse en la columna d, peón h6 dando una casilla de escape al rey y evitando así problemas en la octava, y rey h2 saliéndose de los posibles jaques en la primera fila. Ipkov continuó con torre c8 atacando el alfil de c5 y con rayos X al de c2. Karpov lo defendió con peón a b4 y las negras contestaron con peón a 5 intentando simplificar el flanco de dama. Llegados a este momento, Karpov añadió más leña al fuego jugando peón a g4, que si bien debilita a su rey, prepara un avance de peones en el flanco de rey. La partida prosiguió con a por b, alfil c4 colocando el alfil en una casilla estable apoyado por el peón en b5, torre e d1 y aquí Ipkov cometió una imprecisión con torre cd8. Hubiese sido mejor torre por torre jaque, torre por torre y torre a8, aprovechando que la primera y segunda fila de las blancas están débiles después de que Karpov haya jugado peón a g4. En cambio, tras torre cd8, se intercambian todas las torres del tablero y por tanto la pareja de alfiles se puede mover más libremente. Es importante recordar que si no se posee la pareja de alfiles en posiciones abiertas, es mejor conservar las torres, ya que de lo contrario el caballo puede ser fácilmente dominado. Tras caballo por d7, Karpov movió su alfil a d6 para mantener la pareja de alfiles. Ahora Karpov llevará a su rey al centro e Ipkov preparará las defensas reciclando el caballo a c4 e intentando generar un bloqueo. La partida continuó con caballo b6, rey g3, alfil d5, rey f4, caballo c4 atacando el alfil c5, alfil g2 poniendo presión en la cadena de peones blanca y alfil d3.
Ahora es importante no caer en la trampa de alfil por h3, ya que vendría rey g3 y el alfil de casillas blancas no tendría escapatoria. Por tanto, Ipkov jugó peón f6 ganando control de las casillas negras, que son precisamente las casillas que tienen más débiles debido a la falta del alfil de ese color. Las blancas prosiguieron con h4, alfil c6 de Ipkov protegiendo el peón en b5 y ahora Karpov realizó una jugada muy típica de su estilo de juego, peón h5. Ya hemos visto en otras partidas que a Karpov le gusta poner peones en el mismo color que el alfil de su rival. En principio es una práctica poco recomendable, ya que estos peones son objetivos del alfil enemigo. Sin embargo, los peones en f5, g4 y h5 restringen el alfil de Ipkov a la vez que fijan los peones en casillas negras, que a la larga pueden ser vulnerables al alfil de casillas negras de Karpov. Así pues, esta maniobra es un arma de doble hilo, que en buenas manos puede resultar muy potente. Ahora el plan de las blancas consiste en penetrar en la posición de las negras por la casilla d5 o c5, mientras que las negras tienen que evitarlo a toda costa. La partida continuó con rey f7, alfil e4 proponiendo un cambio de alfiles para asegurar la entrada por la casilla d5, alfil d7 rechazando correctamente ese intercambio, alfil d4, rey e7 y alfil a8, dejando paso al rey de Karpov. Tras alfil e8, rey e4, alfil f7 y alfil a7, podemos ver un ejemplo muy bonito de cómo la pareja de alfiles desde la esquina corta el tablero en dos secciones. El enfrentamiento continuó con rey d7, rey d4, caballo e5, ya que ahora el rey no puede defender el peón en g4. Sin embargo, Karpov jugó a alfil d5, que pretende romper el bloqueo, planteando así una difícil elección a Ipkov. En ese momento, el jugador de negras cometió un error jugando caballo c6 jaque. Debido a que la posición no es muy clara, les muestro lo que sugiere el módulo. Como podemos observar, solo hay una jugada que da igualdad y es alfil por d5. Sin embargo, tras rey por d5, caballo por g4 y alfil g1, las blancas tienen un juego más fácil, ya que el caballo está restringido y Karpov va a capturar el peón en b5 creando un peón pasado. Además, es importante recordar que en finales de caballo contra alfil, si hay peones en ambos flancos, el bando con el alfil acostumbra a tener ventaja. Esto es debido a que el alfil puede controlar ambos flancos mientras que el caballo no. No obstante, tras la jugada que ocurrió en la partida caballo c6, las negras pierden de inmediato tras alfil por c6, rey por c6 y alfil c5. Y ahora podemos ver perfectamente la utilidad de los peones de blancos. Estos fijan los peones de Ipkov y el jugador con las piezas negras no tiene ninguna forma de defenderlos. Así pues, tras alfil c5, Ipkov se rindió. Creo que esta partida es un muy buen ejemplo del estilo de Karpov. Una partida tensa donde el 12º campeón mundial fue apretando a su rival hasta que éste cometió el error definitivo. Han habido muchos momentos interesantes desde un punto de vista estratégico. Sin embargo, como resumen yo me quedaría con los tres siguientes. Primero, el poder de la pareja de alfiles en posiciones abiertas. Segundo, cambiar torres si se posee la pareja de alfiles. Y tercero y último, ser cuidadoso con la colocación de los peones en los finales de alfiles. Espero que les haya gustado, saludos y hasta la próxima.